donde más o menos nos quedamos la semana pasada. ¿Podemos seguir desde ahí? Sí, profe, nos quedamos en... ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos un poquito más porque estuvimos viendo No, lo que sí, es la homomorfismo. nos quedamos exactamente, sí, creo que nos quedamos en cuerpo. Sí, sí, por ahí nos quedamos. Entonces, desde ahí quiero retomar y quiero enganchar con un par de ideas, por eso arranquemos desde aquí, ¿sí? Yo les decía que en este trabajo práctico vamos a ver una partecita que tiene que ver con lo que eran anillos y nos vamos a empezar a meter en una estructura un poco más compleja, ¿sí? No, no totalmente, pero la vamos a empezar a pintar. Entonces, a ver si me deja escribir. Ahí está. Uf, esperen que me está dando el reflejo, no veía que escribía porque estaba justo dándome el reflejo. Entonces, nosotros habíamos hablado la semana pasada, en realidad, de la estructura de anillo. Voy a retroceder un poquitito. Esencialmente, nosotros teníamos un anillo cuando teníamos dos operaciones definidas sobre un conjunto, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos el conjunto A y dos operaciones. En este caso, el conjunto A es el conjunto 2Z. ¿Qué característica tiene que tener el conjunto? Tiene que ser distinto de vacío. 2Z lo es. Y dos operaciones definidas, que en este caso son la suma clásica, por eso uso el signo de suma, y el producto. ¿Sí? El producto clásico de números enteros. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer? Averiguar si 2Z con la suma es un grupo abeliano. Eso significa que verificamos que es una operación binaria la suma dentro de 2Z. ¿Qué quería decir que es una operación binaria? Que cuando combino dos elementos del conjunto con esa operación, que es la operación de suma, obtengo como resultado otro elemento de 2Z. ¿Sí? Eso es verificar que es una operación binaria. Recuerden que también decíamos que era una operación cerrada, ¿sí? O que el conjunto 2Z era cerrado respecto a la operación de suma. Todas esas formas, en realidad, estamos hablando de esto mismo. Una operación interna, una ley de composición interna. La asociatividad, que es que podemos agrupar los elementos de distinta forma para sumarlos, para operarlos y obtenemos un resultado idéntico en ambos casos, a pesar de que los agrupemos de forma diferente. Encontramos un elemento neutro que aquí al elemento neutro de la operación suma, ¿sí? Lo llamamos cero, pero no necesariamente tiene por qué ser cero, ¿sí? El número cero quiero decir con eso. Entonces vamos a encontrar al elemento neutro que lo denotamos como cero. A más cero me tiene que dar lo mismo que cero más a, que es el elemento a, porque el cero es el elemento neutro. Existen los inversos, a los que denotábamos menos a, porque estamos trabajando con la operación suma. Y recuerden que todas las operaciones que aparecen en este lugar decimos que son operaciones tipo aditivas o simplemente les decimos operaciones aditivas. ¿Por qué? Porque se comportan como se comporta la suma que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, a los inversos de esta operación aditiva los denotábamos por menos a y les decíamos el opuesto, ¿sí? Menos a más a también me tiene que dar el elemento neutro que es el cero. Y además, como dice que el grupo tiene que ser abeliano, le pedimos a la operación suma que sea conmutativo, ¿sí? Después, para la segunda operación que tenemos definida en el conjunto, que en este caso es el producto, le pedimos que sea un o que forme un semigrupo. Eso quiere decir que vamos a verificar que es una operación binaria y que además la operación producto también es asociativa. Lo que tienen estas dos operaciones es que tienen que trabajar bien juntas. Eso es que son compatibles y la compatibilidad queda verificada mediante la distributividad, que se hace distributividad a izquierda y distributividad a derecha. ¿Sí? Entonces,
Ahora que ya tenemos ese repaso mental que hicimos, nos va a venir bien que nosotros detectábamos un anillo y dentro de ese anillo a veces podíamos encontrar un subanillo, que era un subanillo, un subconjunto del conjunto A. Entonces decíamos que ese es un subconjunto del conjunto A con el que nosotros veníamos trabajando y que ese también era un anillo para las operaciones suma y producto que teníamos definida en A, para las mismas operaciones que teníamos en A. ¿Sí? Entonces, como era un subanillo, tiene que tener exactamente las mismas características. Ese con la suma tiene que ser un grupo abeliano, ese con el producto es un semigrupo y el producto sigue siendo distributivo respecto a la suma dentro de ese. ¿Sí? Que es el Profesora, subconjunto. tengo una Sí. duda. ¿No hay algún criterio más que nos permita decir, por ejemplo, por ejemplo, cuando evaluamos en el caso de los grupos, a nosotros nos permitía saber si H, por ejemplo, es un subgrupo normal? Y según lo que yo busqué, había un texto que no conozco el libro, pero ahí decía en la parte que si G es un grupo abeliano, entonces todo su grupo H es normal. Pero ¿hay algún criterio similar con el subanillo? Sí, acá está el criterio para subanillo. Ese tiene que ser un subconjunto de A distinto del conjunto vacío y si yo tengo A y B, que son elementos de S, A más el inverso de B me tiene que dar un elemento de S. Recuerden que acá este más está representando las operaciones de tipo aditivo, ¿sí? Y el producto entre A y B, que son elementos de S, me tiene que dar otro elemento de S. Fíjense que acá es el criterio de subgrupo el que estoy aplicando. Y acá lo único que estoy pidiendo es que sea una operación interna, que A por B me dé elementos de S. Ese es el criterio de subanillo, el atajo para verificar que tengo un subanillo. ¿Sí? Disculpe, profe. Entonces, ¿qué era lo que menos B? O sea, se tiene que buscar el complemento de B, o el inverso de B. Exactamente, que sería el inverso en este caso, solamente que al inverso en la operación tipo aditiva, que es la primera operación que tengo acá en la terna que define al conjunto, esa primera operación le decimos tipo aditiva, por eso la estoy representando acá con la suma. Bueno, el inverso para esa operación es el que tenés que buscar y combinar A con B a través de esta operación. ¿Sí? Y multiplicar usando la segunda operación dos elementos del conjunto S. El resultado te tiene que dar otro elemento de S. Acá estás verificando que el producto sea una operación cerrada en S. Acá estás verificando el criterio de subgrupo que vos acabás de mencionar, recordaste de las clases anteriores, aplicado a los elementos de S con la suma, que es la primera operación del anillo. ¿Sí? Primera operación, la que tiene el símbolo de suma en este caso. Segunda operación, el producto. ¿Sí? Ok. Entonces, acá habíamos hecho el ejemplo de que 2z era un subanillo del conjunto de los números enteros y utilizamos eso. Verificamos qué es lo que pasaba cuando sumábamos a con el opuesto y qué pasaba cuando multiplicábamos dos elementos del mismo conjunto, que obteníamos también un elemento de 2z, ¿sí? Así que teníamos la verificación de que era un subanillo. Ok. Después de eso, vimos que había anillos especiales, le llamamos anillos con unidad, cuando existía el elemento neutro para la operación que aparecía en segundo lugar, que es la operación tipo producto, ¿sí? Y le decíamos anillo conmutativo de nuevo cuando esta operación es conmutativa. Es como que mientras más propiedades tenga esta operación, el anillo adquiere una categoría distinta, ¿sí? Entonces, si encuentran el elemento neutro en el producto, tienen un anillo con unidad. Si esa operación es conmutativa, tienen un anillo conmutativo, ¿sí? ¿Qué otra cosa vimos? Después vimos que aparecen los inversos multiplicativos. Cuando nosotros conseguíamos, voy a ir un ratito acá a la diapo, inversos multiplicativos,
Y otra característica importante era si era con o sin divisores de cero. ¿Se acuerdan que hemos trabajado con esa idea? Bueno, ya vuelvo a lo de con o sin divisores de cero. Pero cuando nosotros conseguíamos que la operación de tipo suma sea un grupo abeliano, que el producto, quitándole el elemento nulo al conjunto, que sería el elemento neutro que tengo acá, ¿sí? El elemento de la suma. Le saco ese y para todos los elementos tengo inversos, entonces estoy en un cuerpo. Todo lo que nosotros hemos trabajado en el conjunto de los números reales con el producto, lo hemos trabajado en el cuerpo, ¿sí? En la estructura de cuerpo. Todo lo que hemos construido, todo lo que se puede resolver dentro del conjunto de los números reales, es porque tenemos una estructura matemática de soporte que es el cuerpo. Y las operaciones que nosotros hacemos en el conjunto de los números reales, todo lo que hemos aprendido que se puede hacer y resolver dentro de los números reales, se soporta a partir de los axiomas que ustedes ven ahí a la derecha. ¿Sí? Pero hemos aprendido que no todos los anillos llegan a ser un cuerpo. Como les decía recién, en algunos casos aparece el concepto de divisores de cero. ¿Qué era un divisor de cero? Si tenían dos elementos, un segundito chicos. Perdón, les decía que aparece el concepto de divisores de cero. ¿Qué era un divisor de cero? En algunos casos es posible encontrar situaciones en las que yo tengo dos elementos A y B que son distintos del cero. ¿Qué está representando el cero? El elemento neutro de la operación tipo aditivo. ¿Sí? Bueno, esos dos elementos A y B que son distintos del cero, cuando los combino con la operación tipo multiplicativa, cuando las multiplico, resulta que me dan el elemento cero. Eso quiere decir que el cero tiene divisores, ¿sí? Que es lo que aparece en esta parte de la diapositiva. Entonces, profesora, si yo tengo un A y B distintos de cero de lo que sería el conjunto, pero de lo que sería la operación tipo multiplicativa, y casualmente si multiplico A o B A, me dan cero, entonces quiere decir que el anillo tiene divisor propio cero, divisor Claro, propio cero. tiene divisores de cero, divisor de cero, por lo menos uno, puede haber más, ¿sí? Pero en los otros casos, que son los que nosotros conocemos porque nos hemos movido hasta ahora en ese tipo de estructuras, cuando yo tengo en la situación en el que yo multiplico A y B y obtengo cero, este es el sistema en el que nosotros nos hemos movido. Siempre hemos asumido o A es cero o B es cero. ¿No hemos trabajado siempre así? Entonces nosotros decíamos, si A por B es igual a cero, entonces A es igual a cero o B es igual a cero, ¿verdad? Este es el mundo que nosotros hemos conocido y trabajado hasta ahora mayoritariamente. Salvo en el caso de las matrices. Cuando han trabajado con matrices, esta situación no se ha dado. Por ahí pueden haber trabajado con alguna otra estructura también que tenga ese principio. ¿Ok? Pero este concepto me permite hablar de anillos con divisores de cero y anillos sin divisores de cero.
a partir de esa categoría, ¿sí? Es sin divisores de cero si todos los elementos A y B distintos de cero, cuando los multiplico, me dan un valor distinto de cero. Y voy a tener con divisores de cero cuando yo tome elementos A y B distintos de cero y obtenga, existan elementos A y B distintos del cero, que al multiplicarlos me den el valor cero. ¿Sí? Muy bien. Eso hace que clasifiquemos a los anillos en distintas categorías: anillos conmutativos, anillos con divisores de cero, anillos sin divisores de cero, anillos, ¿cuál me está faltando? Con identidad, ¿sí? Cuando tenemos un anillo, acá, que es tres cosas: conmutativo, con identidad y sin divisores de cero, todo eso se tiene que dar a la vez, entonces tengo un anillo que se llama dominio de integridad, ¿ok? Y de ahí casi nada, solo quedan los inversos, ya llegó al cuerpo, ¿sí? Es como que mientras más características tiene, más propiedades tiene la operación producto, mayor es la calidad de la estructura. El problema es que cada vez menos conjuntos pueden satisfacer las propiedades. De hecho, fíjense que ahora empezamos a hablar de los reales en el cuerpo, pero ¿quiénes han desaparecido de escena? Hasta Los anillos los enteros traíamos a los enteros, pero acá desaparecen completamente, ¿sí? no tienen inverso multiplicativo. Exactamente. Entonces, fíjense que la medida que la estructura se vuelve más potente, porque cumple con un mayor número de propiedades, son menos los conjuntos o menos las instancias que son capaces de cumplir con todos los requisitos. Es como si estos fueran requisitos que tiene que cumplir cada operación. Entonces, mientras más requisitos cumple, se vuelve más potente. Pero el problema es que son menos los elementos capaces de cumplir con tantos requisitos. Entonces, cada vez se vuelve más selectiva. ¿Ok? Algo así pasa en todas las estructuras algebraicas. Las más potentes suelen ser selectivas, solo trabajan con grupos más pequeños, grupos más reducidos que cumplen las características o los axiomas de definición de la estructura. ¿Sí? ¿Sirvió el repaso? Ahora podemos avanzar sobre esto. ¿Sí? Nosotros habíamos terminado la clase pasada con ejemplos. ¿Sí? Y yo quise seguir trabajando con ejemplos de este tipo. ¿Sí? Acá nosotros vamos a trabajar con Z4, con la operación suma de clases y producto de clases. ¿Sí? Nosotros habíamos descubierto que la operación suma tenía elemento neutro. Fíjense, el elemento neutro en este caso para la operación suma de clases era la clase del cero. ¿Sí? Y entonces, esa es el elemento que yo busco acá. Acá encontré que 2 multiplicado por 2 me da 0, ¿ven? Esto es un anillo que tiene divisores de 0. El 2 es un divisor de 0. ¿Sí? Perfecto. Hoy vamos a definir una nueva subestructura. Se llama ideal. ¿Sí? Cuando ustedes tengan un anillo, fíjense que acá ya volví a la notación abstracta, ¿sí? Tengo la operación estrella y la operación estrella prima. Esta toma el lugar de la suma, esta toma el lugar del producto, ¿sí? Esta sería la operación tipo aditiva, la que está aquí a la derecha sería la operación tipo multiplicativa, ¿ok? Teniendo en cuenta eso, yo voy a tomar un subconjunto I del conjunto A que sea distinto de vacío y voy a decir que I es un ideal. Le van a decir ideal o ideal bilateral, ¿sí? Si I con la operación estrella es un subgrupo de A. Y la segunda condición, la segunda propiedad que tiene es que todo elemento del conjunto A y todo elemento del conjunto I
Cuando los multiplique, fíjense que acá está la operación estrella prima, ¿sí? Por eso digo que los multiplique porque voy a usar la segunda operación del anillo. Cuando hago A estrella prima I o cuando hago I estrella prima A, obtengo un elemento de I. ¿Qué es esto? Ustedes, si quieren, pueden imaginarse que el anillo es todo este conjunto de elementos que tenemos, ¿sí? Y yo voy a agarrar en I un subconjunto y la característica es que yo puedo tomar cualquier elemento de afuera del ideal, ¿sí? Combinarlo con un elemento del ideal y ¿dónde va a quedar el resultado de la operación de esa combinación? Aquí adentro. Entonces, pueden tomar un elemento de adentro o de afuera y el resultado siempre va a quedar ahí adentro. ¿Sí? Por eso van a encontrar que esa propiedad se llama la propiedad de absorción, porque absorbe todo elemento del anillo y al combinarlo con la operación producto. El ideal es un poco más potente que un subanillo. Entonces, acá para la operación estrella le van a pedir simplemente que sea un subgrupo con la operación de tipo multiplicativo, ¿sí? Igual que acá, pero la diferencia está en cómo se comporta la operación producto. Acá fíjense que mientras yo combine elementos de S, el resultado va a quedar en S. Pero acá no, acá estoy combinando elementos que están fuera de I con elementos que están dentro de I y el resultado de un elemento fuera combinado con un elemento dentro de I siempre es un elemento de I. Eso es lo que me está diciendo. ¿Para qué se utiliza esto? Para construir estructuras mucho más potentes que son los anillos cocientes. Cuando yo tengo un ideal, ¿se acuerdan que nosotros cuando encontrábamos un subgrupo normal podíamos construir el grupo cociente allá, cuando vimos los subgrupos normales? Profe, una duda, eso me quedó una duda. ¿Cómo era el tema del anillo cociente? El anillo cociente ahora lo voy a definir, ahora lo vamos a ir a definir, pero ¿ustedes se acuerdan del grupo cociente que habíamos Sí, visto? es Bueno, un G sobre K y ahí están todas las clases. G sobre K igual al conjunto de distintas exactamente. clases K. Exactamente, acá tengo todas las clases, acá tenía G y yo armaba el grupo cociente con las clases, ¿sí? El 1H, por ejemplo, y el 2H les voy a poner porque este es el que hicimos en la pizarra ese día en clase. Uy, 1H y 2H, ¿sí? Que construimos a partir de la operación que nosotros conocíamos, una operación nueva basada en las clases, ¿sí? Bueno, los ideales son el equivalente, cuando estoy trabajando con anillos, al subgrupo normal. Son la estructura que me va a permitir generar el anillo cociente. Ahora lo vamos a ir a definir en un ratito, ¿sí? Pero antes de pasar a hablar del anillo cociente, lo que nos quedó dando vuelta es el homomorfismo, ¿sí? En general, un homomorfismo era, yo tengo una estructura, otra estructura, y lo que hago es encontrar una función f que conecta la primera estructura con la segunda, respetando la estructura de la operación y haciendo que se conserven las propiedades que tiene acá esa operación estrella en esta otra que es la operación diamante. ¿Sí? Eso es esencialmente un homomorfismo. Cuando tengo un anillo, para poder hacer eso, yo tengo que tener una estructura de anillo y otra estructura de anillo. ¿Sí?
Los dos tienen que ser anillos y voy a encontrar una función f que vaya desde el conjunto A al conjunto B. Y esa función f tiene que cumplir con dos condiciones ahora, porque como son dos las operaciones, tiene que respetar las propiedades de la operación estrella. Fíjense que acá esta es la operación que toma el lugar de suma, ¿sí? F de A suma en B igual a F de B. Y acá tengo F de A diamante B, tiene que ser igual a F de A, el producto de este segundo anillo, F de B. ¿Sí? Esa doble igualdad lo que hace es garantizar que yo en la estructura, en la segunda estructura, conservo las propiedades, la estructura de la primera, ¿sí? Entonces se preserva, por ejemplo, la distributividad entre las dos. Eso quiere decir que las dos operaciones que tengo en este segundo conjunto van a seguir siendo compatibles entre sí. Y lo interesante es que yo acá tenía una operación estrella, acá tengo una operación nueva, ¿sí? Transformo lo que estaba en este conjunto, que es el conjunto A con las operaciones estrella y diamante, en este otro conjunto. Puede ser que pierda algo de información en el medio, pero lo importante es que lo que me queda me sirve para seguir operando y seguir trabajando. ¿Sí? Eso es un homomorfismo. Entonces, esas son las verificaciones que vamos a tener que hacer ahora cuando el trabajo práctico pida que verifiquen que es un homomorfismo. ¿Sí? Voy a cerrar un ratito esto. Entonces, acá les puse un ejemplo. Estos están medios conectados con los que tienen en el trabajo práctico, ¿no? Fíjense que acá yo tengo módulo n, ¿sí? Tengo una función f que va desde el conjunto de los números enteros al conjunto de los enteros módulo n. ¿Puedo estar acá? Sí, porque estoy trabajando con anillos, no con cuerpos. ¿Ok? Entonces, la función f a cada elemento a, ¿qué le asigna? Miren un ratito. ¿Qué le está asignando a cada elemento a? ¿Cómo se dice? Un módulo. ¿Qué? No, un valor de No módulo. es el módulo, sí, es módulo n, pero ¿cómo se llama? La a con la Eh, rayita arriba. sí, tiene un nombre. Sí, La clase. la Clase. clase, Clase. exactamente. Entonces a cada elemento le asigna la clase. Se están imaginando qué es la función, ¿no es cierto? Yo acá tengo el conjunto de los números enteros y de este lado tengo z sub n. Entonces, ¿cuántos elementos tengo en este conjunto z? ¿Cuántos elementos habrá en z? Infinitos. Perfecto. Entonces eso lo puedo escribir como que acá tengo una cardinalidad infinita. Y en z sub n, ¿cuántos elementos tengo?
¿Pueden decirme cuáles serían los elementos de z sub n? ¿También infinitos? Mm, no son infinitos, porque N. ¿se acuerdan que hacía la clase de congruencia módulo n? Porque eso es en esencia lo que estamos trabajando. Z sub n es la clase de congruencia. Entonces dividía Ah, al no, no, no. conjunto. Sí, sí. N menos ¿En uno. qué? N menos uno, exactamente. Entonces ustedes arrancaban con la clase cero, la clase uno, la clase 2, ¿se acuerdan? Seguían así, yo voy a poner puntos suspensivos hasta que llegaban a la clase n menos, uy, esperen que se me activó el n, no me deje escribir, n menos uno, ¿sí? Entonces yo voy a tener n menos 1, en realidad son n elementos porque cuento a la clase del cero, ¿sí? En total. Entonces, supongamos, si acá yo agarro el 5. Bueno, no voy a agarrar el 5 porque no la tengo dibujada. Si agarro la clase si agarro al elemento 2, lo voy a, le voy a asignar la clase del 2, ¿sí? Si tengo el elemento uno, le voy a asignar la clase del uno. Si tengo el elemento n, le voy a asignar la clase del cero. ¿Ok? Si tengo el elemento n más uno, le voy a asignar la clase del uno. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa función me preserva la suma y el producto. De hecho, eso es lo que nosotros hicimos. Voy a volver al ejemplo que les mostré hace un ratito. Sí, voy a finalizar para volver al ejemplo que les había mostrado hace un ratito. ¿Qué pasaba ahí? ¿De dónde sacábamos las operaciones? Porque al principio nosotros trabajábamos solamente, ¿se acuerdan? Con la operación suma. Decíamos que la clase de cero más 2 la obteníamos sumando cero más 2 que me daba 2, ¿sí? Y entonces eso es lo que nosotros asignábamos aquí, ¿se acuerdan? Armábamos así. Entonces, una de las cosas que dijimos es que esto era asociativo porque la podíamos construir a partir de las propiedades o a partir de la suma de los números naturales y entonces como la suma de números naturales era asociativa, esta también heredaba las propiedades de la suma de los números naturales, ¿se acuerdan? Bueno, ¿por qué hereda? Porque en realidad lo que estamos haciendo es una función. Ahora me voy a volver a la diapo que estábamos mirando, que hace exactamente eso, es un homomorfismo. A cada elemento del conjunto de los números naturales yo le puedo asignar la clase y al asignar la clase estoy preservando las propiedades de la suma y el producto. ¿Está? Entonces nosotros la veníamos usando a esta función f, se la suele llamar la función canónica, por ahí la van a encontrar, que lo que hace es preservar las propiedades. Y como nosotros estamos trabajando con el anillo de los números enteros, donde tengo la operación suma y la operación producto de números enteros, y estoy yendo a el anillo módulo n, por un ratito les voy a poner el módulo 4 para que coincida con la tabla que les mostré. Fíjense que acá puede ser cualquier valor de n, ¿no? Pero acá voy a trabajar por un ratito con 4 la suma. Fíjense que acá ya paso a suma de clases módulo 4, producto de clases módulo 4. ¿Sí? Entonces, específicamente para este caso, nosotros tendríamos infinitos números enteros y del otro lado solo 4 clases.
la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3. ¿Sí? Y a cada uno de los elementos que tengan acá le asignan la clase en la que corresponde. ¿Sí? Al 4 le vuelven a asignar el 0, el 5 vendría por acá, el 6 vendría por acá. ¿Se dan cuenta? Ok. Entonces, bajo esas características, F es un homomorfismo. ¿Cómo sabemos qué verificación tenemos que hacer? Ahora ya vamos a la parte simbólica. Van a tomar dos elementos A y B que pertenecen al primer conjunto. Pertenecen a Z. Como son dos elementos que pertenecen a Z, ustedes tienen que verificar que F de A más B, acá van a usar, voy a escribirles así. Esto es Z, esto es más, esto es por. ¿Sí? Esto es Z sub 4. Tendría que ser Z sub n, pero por ahora trabajemos un ratito con Z sub 4. Suma de clases módulo 4, producto de clases módulo 4. ¿Sí? Entonces, f de A más B tiene que ser igual a f de A. Ahora tiene que ir la operación diamante, que sería la suma de clases módulo 4, f de B. ¿Van bien hasta ahí? Profe, ¿no sería el producto de clase? Ah, no, No. no, 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 sí, 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 no dije nada. Por Me ahora va engañé. la suma. Ahora vamos al producto. La otra verificación que tengo que hacer es que f de A por B, acá viene lo que me decía Juan, es f de A, pero ahora ya es la operación que está de este lado, ¿ven? Es el producto de clases, módulo 4 f de B. ¿Sí? Esas dos verificaciones tendríamos que hacer. Entonces, como estamos trabajando en Z4, tendríamos que trabajar con todos los elementos que tienen ahí en la tabla, ¿sí? Y verificar que se cumple esta propiedad y van a llegar a verificarla, ¿sí? Yo voy a hacer algunos ejemplos en la tablita que teníamos recién. Les voy a recortar la tabla de Z4 y vamos a verificar algunos ejemplos como para que después ustedes puedan hacerlo. Uy, no, esto es lo que quería hacer. Ok. Entonces, esa es la tabla de Z4. Nosotros acabamos de decir que lo que tenemos que verificar es esto. ¿Sí? ¿Está? Creo que ahí lo van a poder ver a todos. Ahí ven todo, ¿no es cierto? Ok. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Qué tiene que pasar? Como estoy en una tabla discreta, no puedo ir a la forma simbólica. ¿Sí? Aprovecho la forma de la tabla. Entonces, acá tomo dos elementos A y B. Supongamos vamos a tomar el 2 y el 3. ¿Quieren? 2 y 3 pertenece al conjunto de los números enteros. Entonces, f de 2 más 3 tiene que ser igual a f de 2 suma 4. Después vamos a tratar de hacer la f de 3. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer ahora? Resuelvan esto. 2 más 3, ¿cuánto me F de da? 5. Muy bien. Acá hago suma clásica, no me enredo,
porque estoy haciendo la suma en números enteros. Todo el mundo conoce. Entonces, de este lado hacen F2. Al 2 le asignan la clase del 2. ¿A qué clase pertenece el 2? 2. Muy bien. Suma de clases con... 3 pues se mantiene. Muy bien. También se mantiene. La clase del 5, ¿cuál va a ser? 1. Perfecto. Entonces acá la clase del 1 es igual a la clase del 2 más la clase del 3. La clase del 2 más la clase del 3, ¿qué me da? Sería la clase 5 módulo 4 pues sería 1. Exactamente. Entonces fíjense que se preserva la igualdad, ¿sí? Lo mismo pasaría con cualquier elemento A y B que ustedes elijan que pertenece a Z, por el montón de propiedades que nosotros hemos visto. Cuando tengan la suma de esos dos, tienen que llegar a verificar que es igual a la suma de clases. Por ahora les voy a poner módulo 4, ¿sí? ¿Sí? Nosotros ya sabemos que f de A más B va a ser igual a la clase de A más B, y que eso es igual a la clase de A, suma de clases, la clase del B. Y todo el tiempo hemos estado hablando de la... ay, se me ha ido ahora el teorema fundamental de la compatibilidad y todo lo demás, que nos permitía alegar que esto efectivamente era igual, esta parte efectivamente era igual a la suma de A más B. Entonces, definitivamente van a ser iguales independientemente de cuáles sean los elementos con los que yo esté trabajando, y El- va a ser independiente de si estoy trabajando en módulo 4, módulo 5, módulo 6. Directamente va a ser así con cualquier módulo N. ¿Cuál es el nombre, profe? ¿El teorema cuánto era, profe? El teorema de la compatibilidad, Ah, ya me acordé. ¿sí? Entonces, apoyándonos en esa teoría que ya venimos estudiando, es que podemos seguir trabajando y elaborando. Fíjense que vamos ampliando el estudio. Antes decíamos que yo puedo construir el grupo cociente, que esto era el grupo cociente nada más. Ahora estoy hablando de que puedo construir algo más grande que el grupo, puedo construir un anillo si tengo dos operaciones, ¿sí? Entonces, vengo trabajando con el homomorfismo ahora sobre los anillos, ¿sí? Hago la transformación del anillo. Y lo interesante es que al hacer esta función de homomorfismo, preservamos las operaciones, las propiedades que tienen las operaciones acá, y las traemos a esta nueva estructura que es finita, pequeña, reducida, pero que tiene muchas características potentes. ¿Sí? Ok. Avanzamos un poquitito, no sé si estamos con tiempo. Uy, son las 15:30. Les doy por lo menos el concepto de anillo cociente y los dejo que avancen con esto. Hasta donde lleguen mañana, lo que nos quede sin terminar de ver lo avanzamos el miércoles que sigue. No hay teoría nueva, no hay prácticos nuevos. El miércoles que viene podemos trabajar con lo que nos quede pendiente de este trabajo práctico, ¿sí? Entonces, me estaba olvidando. Dentro del núcleo, dentro de un homomorfismo, igual que nosotros trabajábamos con el núcleo del homomorfismo de grupos, podemos encontrar el núcleo y la imagen del anillo, del homomorfismo de anillos, ¿sí? La IA usa mucho esta palabra, ¿no? Y me ha gustado, por eso la vengo adoptando,
la expresión de que colapsan al cero. ¿Ustedes han usado los signos más y menos que contraen a veces o despliegan los menús? Y vieron que cuando hacen clic en el más se abren un montón de opciones y que el más automáticamente cambia al menos. Y cuando hacen clic en el menos, todo esto se contrae y queda como resumido en el título de eso. ¿Han usado eso en alguna pantalla, en algún menú? En la mayoría de páginas web. Sí, profe. Ujú. Bueno, vieron que lo que nosotros decimos es que colapsamos el menú, ¿verdad? Tac, es como que lo contraemos a solo el título. Bueno, exactamente eso es el efecto que produce el núcleo. ¿Se acuerdan la idea que nosotros dijimos? El núcleo es los elementos de este conjunto que me dan como resultado cuando aplico la función f el elemento neutro del otro conjunto, ¿se acuerdan? Entonces es como que quedan resumidos, contenidos dentro de este elemento en la nueva estructura. A eso se refiere con colapsar, ¿sí? Ok. El núcleo es el conjunto de los elementos A que pertenecen al conjunto A, tales que f de A me dé como resultado el elemento neutro del segundo conjunto, ¿sí? Y la imagen son todos los posibles resultados que yo voy a tener conectados con algún elemento del primer conjunto, ¿sí? Entonces es la lista de resultados posibles. Todas las salidas de un sistema, por ejemplo, serían la imagen de la función del sistema, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, así como nosotros encontrábamos para los grupos el núcleo y la imagen, ustedes pueden encontrar el núcleo y la imagen de los homomorfismos de anillos ahora. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, por eso no me voy a detener mucho en esto. Lo que yo quería era hablarles de los anillos cocientes. Igual que antes, tenemos que tener las clases o las coclases, ¿sí? El nombre que ustedes quieran usar, clases o coclases, a las que de forma genérica aquí estoy llamando a estrella I, que en la mayoría de los libros las van a ver como A más I. Fíjense que acá estoy tomando el I, que es un ideal, ¿no? El I es un ideal, A es un anillo. Entonces, cuando yo tome cualquier elemento de A y lo combine con un elemento de I que es un ideal, me tiene que dar como resultado un elemento de I. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Con eso voy a armar las coclases. ¿Sí? Una vez que yo armo las coclases, fíjense que acá estoy usando la operación estrella, no estoy usando la operación estrella prima. Yo acá tenía el anillo A con la operación estrella y la operación estrella prima, ¿no? Esta es la operación tipo suma, por eso yo les decía que en muchos libros la van a ver directamente como A más I a la clase, porque es la operación tipo aditiva con la que estoy trabajando ahí, no el producto. Y por acá tengo la forma de generar, así como nosotros generábamos los elementos del grupo y los resultados que obteníamos, acá tengo cómo voy a generar la operación de suma y la operación de producto cociente, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la clase porque ya no nos va a alcanzar a ver ahora. Les presento el concepto y después lo discutimos, ¿sí? Acá tienen algunos ejemplos. Z sobre Z4 sería el que nosotros estuvimos trabajando recién, ¿sí? El que hemos visto acá. ¿Sí? Sería trabajar sobre este Z4 y construir ahí
el anillo cociente a partir de eso, ¿sí? Les presento la idea después, porque ya son y 36, mañana en la clase avanzamos hasta donde puede y terminamos el martes que viene, ¿sí? Porque nos ha quedado todavía sin hablar lo que es espacio vectorial y sin hablar todavía de transformaciones, ¿ok? Gente, nos vemos mañana hasta donde hayan llegado con el trabajo práctico, ¿sí? Lo que quede pendiente lo subimos para el martes que viene. Pero que no sea el ejercicio uno nada más, ¿no? Ya los veo que me suban solo el primer ejercicio. Por lo menos Profe, hasta la parte donde empieza a hablar de homomorfismo deberíamos estar. El homomorfismo de anillos deberíamos estar bien. Ok, pro- chicos, profe, sí. ¿va a subir las diapositivas al aula? De estas no tengo diapositivas más que eso, ¿no? Más que lo que han visto. El- tengo, ya voy a ver si las que he mostrado en clase se las puedo eh, como cortar porque las diapositivas que tengo son mucho más largas porque son parte de un curso que tiene muchísima más información. Voy a ver si les puedo hacer el resumen de las diapos. Pero todo Podría, eso después que termine de corregir los parciales y les suba la nota. podría compactarse en un drive, podría meterse los archivos No, no, después lo que pasa es que no es compactados. por espacio, es porque hay mucha más información de la que les doy a ustedes. Entonces, ¿para qué les voy a presentar conceptos que ustedes no tocan? A eso voy. Yo acá selecciono algunas de las diapositivas para mostrarlas, por eso es que no las estuve subiendo, para que las trabajemos con ustedes. Pero después hay muchas más que no estoy mostrando. Por eso les decía, me resulta medio complicado porque es como que tengo que separar las que sí hemos trabajado con ustedes del montón de diapositivas que no. Ya voy a ver, como están ocultas, voy a ver si genera automáticamente el PDF solo con las que están visibles, no con las que están ocultas. Nunca lo intenté hacer. Eh, y después les cuento. Mañana en la clase. Les cuento si se las puedo subir ahora o si no me van a tener que aguantar un poquitito hasta que termine de corregir los parciales. Chicos, mañana en la clase, si todo va bien, voy a llevar ya los parciales como para que los miren, pero los miramos al final de la clase, ¿sí? Los de práctica, que eso es la otra cosa que estaba pendiente, porque ya están, solo me está faltando pasar las notas y corregir unos cuantitos que me han quedado ahí que no veía anoche, pero ya tengo listo para pasar notas y nada más. Nos vemos mañana. Sí, Profe, o profe. sea que las notas las estaría subiendo hoy o directamente las vemos Sí, mañana. mañana les llevo los parciales, pero es muy probable que hoy a la noche ya tengan las notas. Pero no les garantizo nada porque mi vida viene un poco accidentada. No sé si voy a Ah, tener que salir ahora y capaz que no termino de pasarlas ahora. Ah, bueno, profe. Igual muchas gracias. No por nada. Estoy intentando con todas mis ganas terminar, pero nos vemos, gentecita. No, no, no lo tomen a mal lo de gentecita, ¿no? No es Está bien. porque piense mal de ustedes o poco de ustedes. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego. Que les vaya lindo. Ay, me perdí. ¿Hay alguna duda? ¿Puedo cerrar la sesión para todo el mundo? profe,
Mi duda Decime. era si, ¿qué tema estaríamos viendo entonces en la clase o estaremos terminando de ver directamente el práctico, la clase Es de el mañana? práctico ya. Mañana arrancamos con el práctico. Y lo que nos quede colgado del práctico es lo que vamos a terminar de ver el mes que viene. Pero ya tienen Ah, toda la teoría junta. ya tenemos, entonces no hay, por así decirlo, no hay otro práctico, por así decirlo, una teoría que vayamos a ver No, el este es el mes. último trabajo práctico. Por eso Ah, me demoré en subírselos porque les he combinado dos trabajos prácticos en uno solo. Lo publiqué el sábado, pero nos da esta semana y la que viene para terminar ese último práctico. bien. Así Una que por eso les consulta. decía, mañana tienen los ejercicios asignados, pero va a estar complicado que resuelvan los ejercicios de transformaciones lineales o de modelos lineales que no hemos visto todavía la teoría. ¿Sí? Entonces, por eso hasta donde lleguen, que sería más o menos hasta la parte de homomorfismo de anillos, hasta ahí tendría que estar resuelto. Y lo otro ya lo pueden resolver para la semana que viene, no hay problema. ¿Ok? Sí, profe. Buenísimo. Se me ha tildado el Zoom, así que menos mal que se tiende a tildar hacia el final de la clase. No puedo ni dejar de compartir ni finalizar la sesión. Voy a tener que reiniciar mi equipo, creo que ahí se va a cerrar la sesión. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuándo estaría entonces las notas de los parciales de práctica? ¿La Para nota? mañana te voy a decir, pero en una de esas te sorprendo y te lo subo a la nochecita. Solo me faltan pasar las notas y terminar de corregir, deben ser como 10 parciales nada más. Pero en el medio hay un lío en mi casa, así que no sé si voy a tener que salir o no. Así que por las dudas te digo mañana. ¿Ok? Ok, profe. Muchas gracias. Por nada. Nos vemos. Chau, chau.